Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. No sé, ¿me escucha bien? Sí, Bueno, aquí estamos con en una nueva actividad del Mundial de Escritura, en esta serie de charlas con editores y escritores. Y hoy está Verónica Stiger, que es escritora de Brasil, y va a ser uno de los jurados de esta sexta edición del Mundial. Y va a ser entrevistada por Maxi Papandrea, que es editor de la editorial Sigilo, que publicó una novela con un nombre muy difícil que ahora van a pronunciar ellos, acá en Argentina. Así que bueno, los dejo con ellos. Gracias por estar acá hoy con nosotros. bueno, gracias Luciana, gracias Verónica por, por, por estar acá presente y darnos la posibilidad de escucharte y de hacerte esta entrevista. Para mí es una alegría enorme porque eh, bueno, primero porque soy uno de los responsables de haber editado en Buenos Aires tu novela preciosa. Y también porque, bueno, de no haber tenido el contexto de pandemia, probablemente ya nos habríamos encontrado cara a cara, ¿no? Así que, bueno, gracias por estar acá. Eh, y como te contaba hace un ratito, mi idea es que empecemos a hablar de tus comienzos como escritora y después pasar a hablar un poco de la novela, pero siendo que el marco, la gente que está del otro lado, seguramente le interese saber cómo comienza, cómo son los orígenes de una escritora y cómo son las primeras experiencias, me gustaría empezar por ahí. Así que, ¿cómo fue? No sé, ¿cómo? Vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. ¿En qué momento te diste cuenta que querías escribir? Não sei. Oh, bom, primeiro, graças por la invitação, né, por estar aqui. E segundo, eu pido desculpas porque eu hablo muito mal espanhol. Né? Não é uma língua que hablo. Né? Eu hablaré, hablaré algo parecido com o espanhol, um misto de português e espanhol, um portunhol. Estamos entendiendo perfectamente bien. Ah, eso es importante. Eso es más importante. Quanto à questão, creio que nunca pensei em ser escritora. Eu queria ser astronauta. Eu Mira, nasci, eu nasci no início da década de 70 imagina, era a década de los astronautas, seguro. era o momento da corrida espacial, né? E eu queria ser um astronauta, claro, né? No escritora. Pero eu sempre escrevi, eu sempre me gostou escrever. Escrevia muito, escrevia em la escola, escrevia em la escola uma série de textos que eram textos ficcionales, para as classes de português. E hacía no solo para mí, pero para todas as minhas amigas. Eu hacía todos os textos. E me gostava hacer isso, né? Me gostava ficcionalizar, me gostava hacer também quando mis padres, Sí, está sí, sí. certo? Sim, né? Quando mis padres Sí. haciam jantares, como se disse? Cenas. Cenas. Qué bien. Claro, cenas. Quando haciam cenas em casa e invitavam os amigos, eu e uma amiga, tínhamos cerca de 5 anos, né, mais ou menos, gostávamos de fazer teatros, né, teatros improvisados. Então, sempre ficcionalizei, se pode dizer.
pero nunca pensé em ser escritora. É algo que surgiu um pouco, eu não sei nem a palavra em português, um pouco, esqueci todo, um pouco... Por acaso. Por acaso, sim, por acaso. Es igual, por acaso, un poco por acaso. Pero siempre fuiste lectora de ficción. O Sí, sea, sí. vos aparte de ser narradora, escritora de ficción, también tenés una formación en crítica de arte y haces producción, digamos, como crítica de arte, ¿no? Pero ya en ese momento eras lectora de ficción y escribía ficción. O sea, sin proponértelo, tenías como una relación con la ficción muy natural, desde niña. Sí, desde niña, desde siempre. Desde antes de empezar a leer. Ajá. Mi abuela y mi madre leían para mí. ¿Y de niña leías literatura? Sí, sí, mucho. Ya. ¿Y en qué momento te empezaste a dar cuenta que la cosa podía ir por ese lado? Yo tenía cerca de 2 o 3 cuentos guardados. Sí. E um dia já habitava São Paulo. Eu sou del sul, né? Del sul, del sul. Sí. E um amigo era uma espécie de correspondente de um site português. Corresponsable. Gracias, Lisa. Corresponsable de um site português. E le mostrei os 2 ou 3 cuentos e ele publicou nesse site. E era um site editado por editores portugueses. E eles pidieron, no existe. Sí, pidieron los cuentos, pidieron más cuentos. Porque... Fala, que você fala bem, vai, fala. Porque eu tinha que fazer um pequeno texto dizendo que cuentos são aqueles. E eu dizia, esses cuentos pertencem a el libro inédito, El Trágico e outras comédias, né? E eles queriam esse livro, que não estava pronto. Sí, solo tenías esos 3 cuentos. Sí, solo esos. E eu queria, claro, publicar em Portugal. Então, pedi um mês para revisar, né? Para revisar o livro. E, em verdade, eu escrevi o resto do livro em um mês. Né? Que bien. Esse é o acaso, né? É por acaso. É en el susto. Susto existe? Lisa, existe? Sí, pero acaso quiere decir casualidad. Susto es susto. Mas en portugués, es miedo, en portugués susto es más, en portugués el susto es más fuerte. Es más fuerte. Sí. ¿Y cuántos? Sí, yo publiqué en el susto. ¿Y qué edad tenías en ese momento? ¿Cómo? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad? 30 años. 30 años. 30 años cuando publiqué el primer libro. O sea, te convertiste en escritora sin proponértelo, de alguna manera. Llegaste a tu primera publicación simplemente porque te invitaron a publicar en este site y tuviste que escribir el resto del libro en solo un mes. Sí. ¿Y cuántos cuentos escribiste? Ya son 12 libros. En ese primer 12 libros. Dos infantiles. Sí. Pero en ese primer libro, ¿cuántos cuentos más tuviste que escribir? Yo no me acuerdo. Penso que... yo no tengo el libro acá. Penso que más
cerca de 18. Ah, un montón. O sea, Un montón, un montón. Pero yo tenía algunas anotaciones. Tenías ideas, claro. Sí, yo tenía las ideas, pero no pensaba en ser escritora, solo tenía las ideas, ¿no? Claro. Algunas cosas para desenvolver. ¿Para qué? ¿Perdón? Desenvolver, sí. Desarrollar. Claro. Desarrollar, sí. Yo sabía que existía una palabra diversa. Claro. ¿Y ese libro apareció en Portugal? ¿Entendí mal? Sí, sí, apareció Ah, primero o en sea, Portugal y solo primero en después en Portugal. Brasil. Ah, ok. Y Mirá eso que- fue en 2003. 2003, sí. Claro, ya. ¿Y qué sentiste en el momento con la primera publicación? ¿Cómo fue para vos? ¿Qué clase de experiencia tuviste? Bom, yo tenía un libro, né? Yo tenía un libro de ficción. Né? Era quase uma escritora, né? Era estranho. Era esquisito. Era Raro, esquisito ser raro, raro. raro. Era raro ser escritora. Claro. Y bueno, ya llevas mucho tiempo escribiendo, tenés 12 libros, como comentabas recién. ¿Hubo algún momento en tu trayectoria en la que te diste cuenta que te habías convertido en una escritora? ¿Que sentiste? Porque recién decías, era casi una escritora, pero ¿hubo en algún momento de tu carrera que te pasara algo, o que viste algo donde dijiste, soy una escritora? Dos momentos. O primeiro é quando chegamos em um hotel, né, e devemos escrever qual é a profissão. Né? E como eu estava viajando por Claro, ser escritora, claro. eu pus por a primeira vez escritora. Esse era o primeiro momento. O segundo, quando ganhei o primeiro prêmio. Né? Claro. Então, pensei, devo ser escritora. ¿Con qué libro ganaste el primer premio? Com o primeiro prêmio com Lopes Anisviata. Ya. 10 anos depois do primeiro livro. ¿Y cómo sos ahora como escritora? ¿Cuánto tiempo, digo, a mí es una pregunta como editor, cuando conozco a los autores o a las autoras, me interesa mucho saber cómo escriben, ¿no? Porque en general es muy difícil vivir de la escritura, vivir de los libros que uno publica, todos sabemos eso, entonces hay que robarle tiempo a otras cosas o hay que tener una disciplina muy estricta, varía según el caso, según el tipo de escritor o escritora. En tu caso, ¿cómo organizás tu tiempo? Y también si tenés algún requisito o alguna manía a la hora de sentarte a escribir. Bueno, yo no tengo una rutina. Es una vergüenza. Yo no tengo. Yo escribo cuando puedo, cuando tengo tiempo para escribir, né? Cuando sobra un poco de tiempo, né? Porque porque tenho todas as outras coisas, né, para ser, justamente porque não se vive de escrever ficção, porque eu vivo de escrever, né, escrever textos, artículos, né, ensaios, as classes, né, etc. Pero não só de livros, né, de los livros. Sí. Entonces yo no tengo una rutina, yo siempre pienso, yo empezaré una rutina en lunes. Sí, lunes. Sí, lunes empezaré una rutina de escritura, né, etc. Pero nunca consigo, nunca. Entonces yo estoy de alguma maneira sempre escrevendo, né? Sempre escrevendo. Tenho um montão de caderninhos, de cadernos? Sí, cuadernos, sí. Cadernos, ó, como esses, né? Sí. Todos escritos, com todos, né? Escritos porque donde vou,
em verdade, onde ia, né, antes de la pandemia, né, de donde ia, andava com mi cadernitos. Ah, ah. Então, escrevia sempre, quando quero finalizar livro, eu sento e escrevo, né? E reservo uma semana ou mês. Okay. Organizas el tiempo pero mientras tanto vas desarrollando las cosas, los textos en cuadernos. ¿Y siempre escribís en cuaderno la ficción o sea, Não, não, solo anoto as ideias, uma ou outra coisa, algumas vezes capítulo, né? Quando não estou com meu computador, com meu notebook. Claro, claro. Y recién mencionabas lo de la pandemia. Sé que para mucha gente, bueno, a todos nos afectó muchísimo, pero incluso nos afectó en las lecturas, hubo distintas etapas, ¿no? Los primeros meses mucha gente tenía dificultad para leer, para concentrarse. ¿Cómo afectó o no afectó la pandemia en tu escritura? ¿Sentís afectó, que te...? Sí. Não, creio que afetou em todo, né? Por todo isso, né? Por a falta de concentração, por não poder estar em la calle, né? Para mim é muito importante, muito importante o contato com o mundo, né? O contato com as calles, o contato com os outros, né? E contato personal, né? Não só esse contato, né? Esse contato virtual. Eu necessito estar em la calle, né? E eu escrevo muitas vezes em la calle, em praças, em universidades, em outros locais, né? Sempre com o meu notebook. Pero en la pandemia nosotros perdemos eso, ¿no? Perdemos ese contacto personal, ¿no? Acá en Brasil la situación está empezando a mejorar, ¿no? Sí. Empezando a mejorar, entonces estamos saliendo nuevamente. Claro. Pero afectou em isso, né? E eu senti isso com a pandemia, que eu necessito estar em las calles. Muitas das ideias vêm de las calles, vêm de las caminadas, vêm de estar em contato com o mundo. Sem esse contato é mais difícil. É muito mais difícil de fazer. Y me interesa que tu caso es bastante especial porque sos crítica de arte y tenés mucha producción y reflexión sobre crítica de arte, y a veces la reflexión sobre una disciplina, si bien no es literatura, pero me imagino que también tenés una relación, digamos, intelectual con la escritura, a veces enriquece y a veces un poco choca con el impulso natural de la escritura. ¿Cómo se conjugan en vos esas dos vertientes, digamos, esas dos formas de estar en el mundo y de escribir? ¿Cómo pensás tu escritura desde la reflexión que te exige o que te facilita, digamos, tu otra profesión? Creio que não é possível pensar uma Verônica sem a outra, né? E creio que a minha profissão como crítica de arte, como professora, né, como investigadora, está sempre se mesclando. Sí. Se mesclando com a Verônica escritora, né? Com a Verônica produtora de ficção, digamos isso. E vice-versa, né? E ao contrário também, né? Porque eu sinto que em meus textos mais, digamos assim, mais ensaísticos, mais investigativos, né? Também se pode ver um pouco dela ficcionista, né? Creio que há uma promiscuidade
entre essas duas Verônicas, né? Não é possível separar uma da outra, né? São como gemelas, para quem inventei de dizer isso? Gemelas, como se diz? Gemelas. Gemelas, separadas al nacer. Sim, chipófagas. Como se diz No sé. gemelas? Chipófagas. Gemelas é gêmeas. E chipófagas é o quê? Aquelas gêmeas que são grudadas. Mellizas. Siamesas. Siamesas. Gemelas siamesas. Qué Sí, lindo. yo soy como gemelas siamesas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahora quería que charláramos un poco sobre la novela. ¿Es tu primera novela, la primera que publicaste? Sí, sí. ¿Y es la primera que escribiste? Sí, es la primera, es la primera que escribí y es la primera hasta ahora. Sí. Yo creo que sí, que en Opizanie se nota esto que decís, ¿no? De las dos Verónicas. Y bueno, antes que nada, esta pregunta que para mí es muy importante y que creo que para la gente porque tu novela tiene una particularidad bastante inusual, y es que el título está en polaco, ¿no? Bueno, ¿cómo se pronuncia la novela? Se pronuncia, Google me ensinou, né? Se pronuncia Opizania Świata. Świata, muy bien. Bueno, a mí me gusta decirle Opizanie, nosotros la publicamos, que fue en junio, la tengo acá. Junio, sí. A ver. Sí, en junio. A ver, esta es la edición de sigilo de Opizanie. Es linda. Es muy linda, sí. Todavía no te la mandé, tengo que mandártela. Ah, Eso, sí. sí. Bueno, quería hay una historia muy interesante. La novela transcurre una parte en Polonia y otra parte en Brasil, y la trama tiene que ver con el protagonista. Es un señor polaco que en la época un poco previa a la Segunda Guerra Mundial recibe una carta desde Brasil de su hijo, donde él no sabía que tenía un hijo en Brasil, y su hijo le comenta que se está muriendo en un hospital y que desea conocerlo, y le manda junto con la carta un boleto de barco, ¿no? Así arranca la novela. Después quiero que hablemos del comienzo propiamente dicho, del procedimiento, pero para que bueno, la gente que está del otro lado tenga un poco de contexto del argumento y de qué va. Y entonces la novela cuenta el viaje de este señor que se llama Opalka, de Varsovia a Brasil en barco. Sé que hay una historia detrás de cómo uniste Polonia con Brasil, ¿no? Pero me gustaría que la contaras vos. Sí, yo estaba estudiando dos artistas, né? Isso em princípios do 2005, 2006, né? Por aí. E eu estudava dos artistas. Era Roman Opalka, de onde roubé o nome do protagonista. Sí. Que era um artista de origem polaca, e Maria Martins, uma artista brasileira que tiene una serie de esculturas que figuram os mitos amazônicos, né? Então, eu estava estudando esses dois artistas e mais outro, e na minha investigação de pós-doutorado, né? Então, eu estava nesses dois universos, né? Um pouco
buscando descobrir algo mais sobre Romano Palca, né? E principalmente sobre uma série de eu que se chama como O Pisanizziata, né? E também um pouco mais sobre essa figuração da Amazônia, né? Por Maria Martins, né? Um dia, meu esposo me perguntou, por que não haces, né, uma novela que empiece em Polônia e termine em Amazônia, né? Me gostou muito a provocação, né? Eu amo as provocações, né? Eu amo as provocações. E pensei, por que não? Né? Por que não fazer, né, uma novela que empiece em Polônia e termine na Amazônia? Pero faltava todo o resto, né? A história, os personagens, né? Porque imediatamente eu sabia que o protagonista se chamaria o Palca, né? E solo Palca, não é Romano Palca, é solo Palca, né? Eu peguei emprestado, né? Solo é o nome, né? Só esse nome de família, né? De eu. E então, né? Faltava o resto. Eu tinha o título, né? Eu tinha o título do livro que já te lo había dado el artista. Sim, sim, O Pisanizziata, e todo o mundo sabe que se temos o título é uma questão de detalhes, né? Para terminar o livro. Sim, tendo o título, temos quase todo, né? Em manos. Então, eu tinha o título, eu tinha o protagonista. Sim. Mancava pouco, né? Mancava não, faltava pouco. Faltava só saber por que, né, venia, porque eu queria que fosse um viagem de regresso, né, um viagem de regresso ao Brasil, pero tinha que decidir quando se passaria, né, como ele volveria ao Brasil, etc. Então, llevé algunos años para... Eso te quería preguntar, ¿cuánto tiempo te llevó terminar de escribir todos esos detalles que te faltaban, que era básicamente escribir la novela, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó el proceso de escritura de O Pisanizziata? Cerca de 6 años. Ah, un montón. Un montón. Claro. Yo demoro para escribir los libros. Me gusta ficar pensando cómo será, etc. Ahora, es interesante porque una de las cosas de las que quiero hablar con vos sobre la novela es la cantidad de procedimientos. A pesar de ser una novela muy, muy breve, tiene una riqueza de procedimientos literarios muy, muy interesantes, ¿no? Ahora, ya la novela nace casi como el desafío de un procedimiento, ¿no? Cómo unimos dos puntos y cómo te fuiste nutriendo. Eso es uno de los aspectos de la novela sumamente interesante, que después te lo quisiera comentar, pero se nota, vos misma declarás las influencias, no son influencias, más bien los lugares de donde tomás los elementos o vas tomando elementos para construir la trama, para completar todos esos detalles que tenías pendientes, ¿no? Ahora, interesante que ya la novela, en esa especie de despliegue de procedimientos, haya nacido de un desafío, de una provocación de tu marido, ¿no? Sí. Y hablando de procedimientos, después quisiera que habláramos un poco de las deudas, pero eso es lo que está al final, ¿no? Pero como la novela tiene un procedimiento muy original, yo no lo había visto nunca en otro libro, no recuerdo no sé si vos alguna vez te cruzaste con algo así. Al mismo tiempo es algo que resulta muy familiar para todos porque sí lo vemos en cine o en el medio audiovisual todo el tiempo, que tiene que ver con que antes de la portada propiamente dicha, que es lo primero, cuando uno abre el libro, lo primero que se encuentra es la portada,
Y en este caso, aparte de las imágenes que acompañan la novela, están esas cartas que de alguna manera le presentan inmediatamente al lector la trama, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esa idea? No sé si queda claro, bueno, pero si uno tiene el libro en la mano se da cuenta enseguida. Abre la tapa y lo primero que se encuentra después de una serie de imágenes son 2 cartas. Hay una carta muy breve que es introductora y la carta del hijo al padre, donde él le pide que viaje a Brasil. Entonces, y recién después aparece la portada con los paratextos, digamos, naturales de la edición de cualquier libro. ¿Cómo se te ocurrió esa idea que parece un poco tomada del cine? É tomada del cine. Es Sim, tomada é uma ideia que é tomada del cine de algumas películas, de aquelas películas que empiezam com uma espécie de prólogo, né? Claro. Que tiene aquela espécie de prólogo que é uma pequena historieta, né? Antes de la película em si, né? Digamos assim. E eu queria que o livro fosse assim também, né? Que tuviera essa eu não sei o que quero dizer, essa cara, Paula, como eu posso dizer, essa cara, um pouco de aparência. Sim, essa aparência, sim, essa aparência cinematográfica, né? Eu queria. E é por isso também que ele empieza com as imagens, né? Não é muito claro onde empieza, qual é o lugar de onde empieza o livro. E por isso temos as imagens, que são imagens de Varsóvia, né? E ao final, imagens de Manaus, né? Que também é o único momento que deixa claro que se trata de Varsóvia e Manaus, né? Varsóvia e Manaus. E as outras imagens que o livro utiliza têm um expediente parecido, né? Eu queria que fossem, não são ilustrações, né? São parte da narrativa, né? Sí. São como algumas dão o contexto, né, da história, né? O ano que se passa, né? Da onde parte para onde vai, etc. Sí. Hay muchos niños en la novela, en el barco, o sea, una de las cosas sorprendentes, o sea, para mí es una novela llena de sorpresas, también de humores distintos, ¿no? Por momentos es una novela que te hace reírte a carcajadas y por momentos tiene momentos bastante tristes, ¿no? Es como una novela que juega con, y terribles también. Es una novela que juega con humores, a través de capítulos bastante breves, algunos más cortos, otros más largos. Pasamos por distintas escenas, vamos conociendo un desfile de personajes que es muy interesante. Entonces creo que la sorpresa y el juego son como 2 de los rasgos principales para mí que tiene la novela. Y quizá lo primero que llama la atención es que cuando uno cree que se trata de la historia de este señor polaco que que viaja a conocer a su hijo, de repente se da cuenta de que gran parte de la novela transcurre en el mientras tanto, en la travesía. Transcurre primero en un tren y luego en el barco. Casi que lo principal ocurre en el barco, ¿no? Entonces, te quería preguntar, es una presentación bastante larga para hacerte una pregunta muy sencilla. Mi sensación es que te divertiste mucho escribiéndola. ¿Fue así? ¿Y qué importancia tuvo el juego a la hora de escribir?
algunas veces yo me divertía, como en el capítulo de la suruba en la cocina. Me Sí. divertía mucho. Sí. Pero en otros no, era difícil escribir. Y yo sufría en algunos momentos, ¿Sí? Yo sufrí. ¿Y qué es lo que Me te hacía acuerdo, sufrir? Sí, yo sufría con el destino de los personajes, Essa escritora no era muy sencilla a ellos, yo pensaba. Yo sufría con algunas cosas y yo sufría también, con una cierta angustia en no saber si todos aquellos fragmentos funcionarían en el final. claro. Essa era, El gran desafío. sí, el grande desafío, porque yo solo sabería, en el final, cuando terminasse la novela. Claro, claro. Y Ahora, ese era un gran sufrimiento. claro, claro. Bueno, ahí hay algo que yo también te quería preguntar, o comentar más bien, que la contraparte de este personaje, Opalka, que es melancólico, es serio, es reservado, es Bob, que es un personaje alegre, festivo, muy vital, y es el gran compañero de viaje de Opalka, ¿no? Y que le trae a la novela otros aires y otros humores. Ahora, también me parecía muy inteligente de tu parte como narradora juntar a esos dos personajes con esos dos humores tan diferentes que de alguna manera marcan el arco sentimental de un extremo al otro, ¿no? ¿Qué podés decirnos sobre eso y de cómo, no sé, qué te dieron esos personajes para construir el resto de las cosas? Sí. La tua percepción es perfecta. Yo quería justamente tener essas dos grandes diferencias entre ellos, e que fossem contrários, em etos, tuviesen los etos contrários, um extrovertido, outro mais circunspecto, etc. Era também um ponto de sofrimento meu, porque em um dado momento me acordei que o Opalka desaparecia, porque Bop era tão extrovertido, Claro, que claro. que se transformou em protagonista, Claro, de la novela. claro, claro. Bueno, yo te quería contar que yo conozco la novela hace muchos años, me la comentaron en algún viaje que hice, me hablaron de la novela, me mostraron un catálogo, acababa de publicarse. La novela salió originalmente en el 2013, si no me acuerdo mal. Sí. Pero como no leo en portugués, siempre me había quedado quizá por el nombre en polaco, etc. Y recién gracias a la edición que tuvo en México, me enteré de la existencia de esa edición en la editorial Antílope y ahí pude leerla, ¿no? Y cuando accedo a la novela, estábamos en pandemia, en los primeros meses, los meses más oscuros, y para mí fue como una felicidad enorme meterme en ese mundo que era otra época, con esos personajes, etc. Bueno, no quería dejar de comentarte esta anécdota porque creo que es una novela que, a pesar de lo melancólica que es, trae mucha felicidad. Sí. Y bueno, y una pregunta puntual sobre un procedimiento. Invito a la gente que está del otro lado a leerla y a tratar de relacionarse no solo con lo que se cuenta, sino también con todos los procedimientos y las soluciones narrativas que vos encontrás frente a las distintas escenas. Pero hay una que me llamó mucho la atención muy de entrada y que es que uno percibe que está ante una narradora que se toma libertades, que es la gran enumeración que hay en el vagón de tren, ¿no? Se pierde un objeto
todo el mundo que está en ese vagón se pone a buscarlo y de repente la narradora empieza a decir, o el narrador, no sabemos, empieza a enumerar todos los objetos que los distintos, la gente que está en el vagón empieza a encontrar. Y es una enumeración bastante larga, es casi de una página, ¿no? Sí. ¿Te acordás cómo se te ocurrió esa idea? Sí, me ocurrió con la idea de hacer una enumeración que fuese exhaustiva, exhaustiva, que quase fuera realística, entre aspas, porque en que se elencaría todas las cosas que pudieran ser encontradas en el tren. Entonces, a ideia era ser exaustiva. Sí. Exhaustiva. Exhaustiva. Una lista de cosas. Una Sí. lista. Una lista, sí. Pero al mismo tiempo aparecen algunas cosas que uno no se imaginaría en un tren, ¿no? Ahí es cuando de nuevo aparece la sorpresa. Sí, 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 sí. Tienen tanto pedazos de comida, pedazos de comida largados en un canto, pero las cosas más improbables también. Claro, Essa era um pouco a ideia, de ter choque, um choque entre aquilo que pudiera ser realista, e um pouco mais imaginativo e louco. Porque todas as listas têm pouco de loucura, né? E uma lista levada a exaustão. Sí, sí, extremo, al extremo. Ao extremo, né? Uma lista levada ao extremo seria uma lista muito louca, né? Com a loucura ao grau máximo. Claro. Y hablando de listas, te quería preguntar por las deudas que mencionás al final, ¿no? Que es una suerte de bibliografía también muy libre, porque no solo mencionás obras literarias, o sea, libros, también hay música, también hay cine y también hay conversaciones. ¿Por qué sentiste la necesidad de poner eso? Porque pensava, porque há momentos em el livro que há citações literais, né? Citações literais de textos de Sérgio Buarque de Holanda, de Murilo Mendes, principalmente quando se refere a BOP, né? A BOP, que não é el personaje, pero el Raul Bopi, que me serviu de inspiração, né? Um poeta brasileiro, né? Um poeta brasileiro que modernista, né? Que também tem um grande poema sobre a Amazônia, né? E que era esse poeta, né? Era um personagem, né? Então, há muitas citações literais e eu queria de algum modo fazer menção a isto, pero sem ser uma menção acadêmica, digamos assim. O microfone fechou. Eu queria que fazer uma menção a isso, pero sem ser uma menção acadêmica, né? Então, eu pensei... Por favor, eu posso falar uma coisa? Sérgio Buarque de Holanda é o papá de Chico Buarque, né? Sim. E eu queria fazer uma lista em que tuviera isso. Então, eu pensei, e essa é a segunda lista, né? Segunda lista levada à loucura, né? Porque tienen todo lá, né? Não só as citações literárias, menções a essas citações literárias, pero também
todo más, todo más que de algún modo me influenció. Sí. Bueno, a mí es muy interesante cuando uno... También es un modo de quedarse en la novela, revisar el listado de referencias, ¿no? Y además uno se encuentra con algunas cosas un poco curiosas o que te generan curiosidad. Y te quería preguntar por una de ellas que aparece como al final de Las Deudas, que dice: vieja señora desconocida charla durante Año Nuevo en 2011 en Buenos Aires. Sí. ¿No? Pasaste Año Nuevo en Buenos Aires en el 2011. Sí, no, sí, en 2011, né? E mais de uma vez, né? Okay. Mais de uma vez. Eu passei o ano novo aí. E essa é a senhora que eu descrevo e naquele capítulo, quando Bob conta a história, em verdade, Bob conta a minha história, né? A minha história em uma praça em Belgrado, se não me falha a memória, em que uma senhora se aproximou, sí. se aproximou de nós outros, de mim e meu marido, e nos perguntou acerca de viagem, né? E falou todo aquello, né, que Bob cuenta, né? Ah, qué bueno, qué interesante. O sea, una toma directa de la realidad. Una toma directa de la realidad. No es la única. Sí. No es la única, claro. No, claro. los niños, por ejemplo, ¿eh? Sí. Los niños también son los niños que yo vi. No sé si no fue en el mismo viaje, ¿eh? No en Buenos Aires, pero en Montevideo, ¿eh? Que vimos em La Calle e eles estavam em uma pileta que eles hicieron. Ah, esa escena, la de Margarida. Exacto, y con un perro. Ah, qué hermoso. O sea, Y tenía la Margarita también. Sí. Y ellos llamaban el perro. Hermoso. Yo no me acuerdo si el perro se llamaba Margarita o si yo inventé. Claro. Bueno, y para ir cerrando te quería preguntar en qué estás trabajando ahora en ficción. Si podés contar, si no tenés... Sí, puedo contar, já contei. E quando conto, eu me sinto obrigada a terminar, né, a ser o livro. Qué bueno. E eu estou trabalhando em um livro que se chamará Krakatoa, né, e é um livro sobre vulcões e terremotos e fantasmas, né? E creio que é uma espécie de depósito, né? Não é bem um livro, é um depósito, né? Que empieza com viagem que eu hice à Indonésia em 2017, né? Pero creio que se pode dizer que será uma novela. Una novela, sí. Qué bueno. La empezaste hace poco, ¿verdad? Sí. ¿El año pasado? Sí, en el año pasado, en la pandemia. En la pandemia, está muy bien. ¿Y va bien? No, está parado. Yo debo parar de trabajar para poder hacer. No va bien, no va bien. Yo hago anotaciones. Es la caja. Sí, esa es la caja de oficina inicial. De Krakatoa. Divino. Yo tengo ella al lado. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Verónica. ¿Puedo? Sí, por supuesto. No, pero es una pregunta personal. ¿En dónde vivís en San Pablo? ¿Cómo? ¿Dónde vivo? Al centro. Yo también. Es verdad, ¿dónde? De la Vista.
yo ao centro. ¿Dónde? ¿Praça da Na Sé? Avenida São Luís. Ah, eu moro do lado. Avenida Brigadeiro. Tchau, que mais? Nós outros somos vizinhas? Vizinhas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Puedes abrir el micrófono. Tan tímidos. Bueno. Yo leí Verónica, la novela, y me encantó, la leí este año cuando salió. Y todo esto que decía Maxi, que bueno, fue el editor y que tiene como el acercamiento desde ese rol, me pareció tal cual, que, o sea, me resultó sumamente original. Y ahora entiendo cuando contás, bueno, que esto de las Verónicas siamesas, que está la crítica de arte con la escritura, que en realidad la génesis fue a partir de una investigación artística. Entonces me parece aún más interesante. Te quería felicitar por mi parte, porque me pareció espectacular, algo que nunca había leído, algo así. Sí. Me encantó. Bueno. ¿Puedo? Yo soy muy charleta, perdón, porque me encanta hablar. Soy medio pesadita. María Martins, la artista a la cual Verónica está haciendo referencia, yo voy el martes, voy al MASPI a verla. El MASPI es un museo, ¿cómo es? Museo de Arte de San São Pablo. Paulo. Verónica es la curadora de esta... No, de essa exposição, não. Ah, no, uy, perdón. Eu só escrevi de los textos del catálogo. Bueno, perdón. Verónica es eso, y yo voy el martes porque tiene entrada gratis los martes. y a una alumna la liquido, no le doy clase porque es más importante ir a ver a María Martín. Es una artista que si pueden espiar Google María Martín, está lindo porque es muy interesante lo que hace, ¿no? Sí. Nos contabas que acabas de preparar una exposición sobre la relación de artistas de la época de Clarice Lispector, ¿no? En torno a la obra de Clarice. Sí. ¿Cuál es tu relación con ella como escritora? ¿Con Clarice? Sí, que por supuesto... Yo soy lectora de Clarice hace años ya. Y hace años también yo estudio la obra de Clarice Lispector, né? Entonces, no es la primera vez que hago una exposición en que los textos de Clarice Lispector son una especie de fio conductor, né? Sí, de hilo conductor. Hilo condutor, né? De hilo condutor da exposição, né? Já hice uma em 2016 em MAN, no Museu de Arte Moderna, que tuviera os textos de Clarice como uma espécie de categoria para compreender as obras, né? As obras que hacían parte de la colección del museo. Y yo hice una curaduría de María Martins, pero en 2013 en el Museo de Arte Moderna de São Paulo. Ricardo, ¿querías hacer una pregunta? Sí, me gustaría. Tengo una pregunta que tal vez no es para este momento de Verónica, sino para cuando Verónica comenzó su carrera como... Travou. Se corta un poquito, Ricardo. ¿Querés escribir en el chat? Es una duda existencial, a ver si nos podés ayudar. ¿Cómo sabés o cómo sabías cuando empezaste? Escribo, pero ¿cómo sabía al principio si un texto a un tercero, compartiéndolo? ¿Cuál era el mecanismo que tenía? Yo no sé si... Es una idea que también... Cuando comenzabas a escribir, ¿no?
tenías un relato. Sí. ¿Cómo sabías si ese relato era literario, valía la pena, digamos, era bueno, o era algo para tirar a la basura? Yo no sabía, yo no sabía. Yo tenía dudas, y es por eso que yo pensaba que no era escritora, né? Y cuando publiqué el primer libro, yo pensaba que era quase escritora, né? Yo me veía, né, como quase escritora. Mas, pero es difícil saber como quando o texto está pronto, né? Quando a ideia funciona ou não, né? Principalmente o começo, né? O começo de la carreira, se pode dizer. Carreira não é perfeito, pero né? Oficio. Carreira é muito pesante. Sí. ¿Puedo preguntar si tu parte de... vos sos, Verónica, tenés formación en historia del arte, ¿cómo es eso? ¿Podés contar un poquito? Sí, yo tengo formación en teoría y crítica del arte, né? Del arte, né? Acá em São Paulo, né? Eu sou de Porto Alegre, que é próximo, mais próximo de Argentina que São Paulo, e eu vim para São Paulo justamente para estudar, né? Para ser o doutorado, né? As investigações de doutorado, que são investigações em que estudei as relações entre arte, mito e rito en la modernidad. Y eso permeia, o sea, eso está impregnado en tu literatura, porque es imposible que no lo sea, porque la fuente de lo que escribís sos vos, ¿quién va a ser, no? ¿No? Sí. Por supuesto. Claro. Sí. Yo no quería dejar de mencionar que, por supuesto, como esta novela es una traducción, tengo que mencionar a Paula Abramo, una extraordinaria traductora mexicana, ¿sí? Que me olvidé mencionarla antes, y que tanto la edición de Antílope como la de Sigilo cuenta con su traducción, que además es admirable el trabajo que hizo, ¿no? ¿La conociste personalmente a Paula, Verónica? ¿Cómo? ¿La conociste personalmente? Sí, sí, Ah, sí, sí, ya conozco a Paula. Bueno. Me encantó tu cajita de anotaciones. Sí, sí. Es poesía esa cajita. Como voy poniendo ahí los pedacitos, ¿no? Cuando decías antes, cuando estabas escribiendo la novela que no sabías, que te angustiaba mucho no saber si los pedacitos después iban a tener si iban a funcionar juntos, o cómo juntarlos, o cómo hacerlos orgánicos. Y me pareció eso como la gráfica, ¿no? La cajita, bueno, voy poniendo pedacitos y después se van juntando solos, ¿no? A veces uno tiene miedo y quiere conectar y forzar las conexiones y medio que se juntan las partes, Sí, ¿no? sí, sí. No, y cada parte tiene un envelope, ¿es envelope? Un sobre. Un envelope con los papelitos, ¿eh? Con un montón de papelitos que tengo ahora que juntar. El otro día parte cuando le hacíamos preguntas parecidas también a Dani Umpi que estuvo, y él decía que grababa mucho las conversaciones, como que tenía, bueno, esto mismo que contabas antes, ¿no? De que tomaste de esta señora que se les acercó y bueno, tomaste ese diálogo. Sos también de tener, bueno, es muy del escritor, ¿no? Esto de tener el oído siempre en las charlas, en lo que dice la gente para tomar esa voz. En esos papelitos debe haber varias anotaciones de esas. Sí, sí, yo
yo me apropio ¿no? de todas las charlas. No, no es una buena cosa contarme algo, ¿no? Porque yo... Vale. Va a salir en un libro. Sí, sí. Es el terror de los amigos de los escritores. No, esto no te lo voy a contar porque lo vas a escribir. Sí, es verdad. Bueno, la verdad que es un placer enorme escucharte. Acá está, alguien decía que es genuina, que divina, que genia, estoy de acuerdo. Se entendía perfecto, Lisa nos ayudó cuando hizo falta, así que gracias. No esperábamos con ese traductor espontáneo. Y bueno. Estamos juntos, se dice acá, estamos juntos. Sí, estamos juntos. Así que bueno, gracias a los dos, gracias Maxi por predisponerse a esta conversación. Bueno, el Mundial tiene muchos usuarios, y mucha gente, una comunidad muy grande interesada en cómo se hace para salir, para ser escritor, para poder publicar, cómo se sale del cuarto en soledad, cuando uno está como produciendo y quiere darse a conocer. Así que siempre es muy lindo, muy interesante tener estas conversaciones. Así que bueno, muchísimas gracias por venir hoy. Gracias a ustedes por la invitación y a Verónica por estar ahí. Fue un placer hablar con ella. Muchas gracias a ustedes todos. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias a todos por venir también, y por participar siempre con tanto entusiasmo de estas actividades. Adiós. Sí, gracias. Adiós, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos, Verónica, en el barrio. Sí, nos vemos por acá. Nos cruzamos, ojalá, yo quiero un autógrafo. Sí.